Feliz noche, mis queridos socios de aprendizajes. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Aquí estamos siempre con mi fija, Tili de León, que me acompaña en la sala y transmitiendo por las diferentes redes. Espero que nos sigan y nos apoyen. También van a poder ver esta grabación en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-I-N. Ahí vamos a estar. El día de hoy vamos a hablar sobre aprender a emprender. Suena de lo más divertido las dos palabras juntas, y es que la palabra aprender y la palabra emprender tienen raíces similares. La palabra emprender viene del latín vulgar imprehendere, que está compuesta con el prefijo in y que indica como movimiento hacia adentro. ¿Verdad? Qué cosa que interesante, ¿verdad? Pareciera que emprendimiento tiene que ver con ir hacia afuera y resulta que emprendimiento tiene la raíz que va hacia adentro, movimiento hacia adentro. Y el verbo prehendere, que en eso se parece a prehendere, que significa tomar, agarrar. Esa acción de agarrar que nosotros hacemos de aprender. Y eso agarrar lo hacemos con determinación, con valentía. Con el tiempo, el significado de la palabra evolucionó para incluir el concepto de iniciar o comenzar una acción, un proyecto, algo que tendría que requerir de nosotros determinación y coraje, especialmente, claro, en los ámbitos empresariales, desde cuando el criterio de empresa empezó a existir. Y ahora, en este momento, se utiliza principalmente para el acto de iniciar un nuevo negocio, de asumir un nuevo riesgo, de enfrentar un nuevo desafío. Y el objetivo de eso es siempre buscar tener éxito. La palabra emprender tiene una interesante historia que se remonta a siglos atrás, antes de la era cristiana, con esa raíz. Ya saben que el latín viene de Latio, de la región donde se hablaba ese idioma, que por cierto lo hablaban apenas 20,000 personas. Yo lo descubrí hace varios años que era un idioma que apenas hablaban 20,000 personas, pero fíjate qué interesante el impacto que tuvo en la historia por la vinculación con el cristianismo. Y entonces ese verbo fue dando paso en el tiempo, evolucionó, y en la Edad Media se transformó en emprendre, emprendre, en francés antiguo, y luego en emprender en el español. Y entonces, en ese contexto medieval, emprender adquirió el sentido de iniciar una acción, una empresa con determinación. Entonces, cuando, por ejemplo, se iba a las cruzadas, se emprendía una cruzada, y eso implicaba, bueno, mucho coraje, mucha valentía. Y claro, cuando empieza ya a desarrollarse el mundo empresarial, eso empezó a vincularse con el iniciar un negocio, lanzar un proyecto, tomar alguna iniciativa en cualquier campo de acción. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vamos a vincular esta palabra con el mundo. El día de hoy lo vamos a vincular mucho con el mundo empresarial, con iniciar un negocio, con identificar una oportunidad y generar las ideas que son innovadoras, organizar así los recursos y asumir el riesgo de convertir esa idea en realidad. A mí me encanta la palabra emprendimiento, y la verdad es que yo me puse a hacer historia de mi vida, y mi primer emprendimiento serio, ya tú sabes, formal, fue una empresa de sonido e iluminación. Se llamaba Soniluz. Era un nombre muy bonito para la época. Y entonces con esa, yo me acuerdo, nos fuimos y compramos
2 columnas de sonido y un equipo de altavoces, y con eso ya teníamos una empresa y salíamos a ponerle sonido a fiestas en los barrios y en las zonas donde habían actividades culturales. Ahí me asocié con un joven de origen hindú que era un genio del sonido, y a esas 2 columnas él le sacaba un provecho enorme desde el punto de vista técnico y yo le sacaba provecho desde el punto de vista económico. Después, como pretencioso de mí, no es verdad que he sido pretencioso. Esta mañana preguntando a Francisco Duarte en su excelente entrevista de los días miércoles, preguntaba a un amigo que entrevistó a Alfredo Juncosa, le preguntaba que si yo era muy mala conducta cuando estaba joven. Y entonces, bueno, yo no dejé que contestara, le dije que sí, que yo era mala conducta porque de verdad que no, era muy pretencioso. Hay que ser pretencioso cuando tú apenas a los 21 años montas una empresa de asesoramiento. En serio, o sea, ¿cómo se me ocurre a mí montar una empresa de asesoramiento? Y se llamaba Asesores Comerciales. Y con esa empresa, mira que eché para adelante, hice de todo. Tuve varios años con esa compañía. De hecho, duró como 20 algo de años, hasta que me mudé a Caracas, que ya no me sentía a gusto trabajando en Maracaibo. Entonces esa compañía dejó de funcionar. Pero en Maracaibo mismo, tú sabes, yo me acordaba, o sea, no puede ser la cantidad de cosas que a mí se me han ocurrido. Por ejemplo, estoy seguro que para Francisco y para Paula, que están en Venezuela, quizás no para Romy porque es muy jovencita, pero seguramente el nombre de Habitat no les es ajeno como empresa inmobiliaria. Y resulta que eso lo inicié yo. Monté la inmobiliaria Habitat y con eso también me junté con 3 más, hicimos un negocio ahí. Monté una importadora, o sea, de verdad, o sea, yo me he metido hasta en peleas de perros, en serio, o sea, es increíble la cantidad de iniciativas. Esta mañana hablaba con Paola de una iniciativa que tengo ya desde el año 2010 de una empresa de venta de repuestos automotrices con un querido amigo mío que no lo nombro porque es muy reservado, pero de verdad he tenido un cariño especial por él y nos hemos divertido mucho con ese negocio. Entonces, ese emprender me es común a mí en la vida. Lo que pasa es que a mí me pasa lo siguiente: emprendo las cosas, les tomo cariño y después se los pierdo y voy para otra cosa. De verdad que me provoca hacer otra cosa. Y bueno, la inmobiliaria la vendí. Tuve una empresa de venta de artículos eléctricos, también me pasó lo mismo, tuvimos éxito, la vendí. O sea, a mí lo que me gusta es comenzar, ponerlo en funcionamiento, tener éxito o fracasar, porque también he fracasado más de una vez. Y entonces ya terminó la diversión, vamos para otra cosa. Hay gente que no, que es sostenida y empiezan un negocio y pasan la vida en el negocio, como me pasa, por ejemplo, con la empresa PCO International, que ya tenemos más de 30 años funcionando, igual que la empresa de Francisco, más de 30 años en el mundo de la educación corporativa. Entonces, los emprendedores son personas que tienen una visión y están dispuestos a asumir el desafío que es crear algo nuevo, mejorar algo que ya existe y crear un mercado de lo que no existía. Yo me acuerdo, estoy seguro que para Francisco y para mí es común, que nosotros cuando empezamos con esto de la educación corporativa y hablábamos de organizaciones que aprenden y hablábamos de todo lo que se hacía en el mundo de aprendizaje organizacional, la gente nos miraba como diciendo: ¿de qué está hablando este? Porque nadie hablaba de ese tema en el mercado, por lo menos en el mercado que nosotros atendíamos. Pero ese emprendimiento se puede manifestar de diferente manera. O sea, no es solamente iniciando empresas comerciales o industriales, o como es el caso de Paola, que tiene un emprendimiento que inició con su amado esposo allá en la ciudad de Miami, y también tuvieron y tienen mucho éxito en el mundo industrial. Pero también se puede empezar ahora, por ejemplo, están los famosos startups,
que están muy relacionados con el mundo de la tecnología. Tenemos amigos que están en mundos de negocios locales pequeños, iniciativas incluso hasta artesanales, proyectos sociales, organizaciones sin fines de lucro. Hoy hablé con mi querida Aide Granados, ella y yo nos apoyamos, yo la apoyé desde que tuvo la idea de crear una organización que se llama Rosa de Rojo para personas que están viviendo la situación de cáncer de mama. Y la verdad me siento orgullosísimo de Aide. Algunos de los que están aquí han visto a Aide en los eventos nuestros porque ella es una valid de la lucha para la atención a la mujer que tiene cáncer de mama o que lo tuvo o familiares de personas que tienen esa situación. Eso también es un emprendimiento. Los emprendedores son personas creativas por diseño, son proactivos y tienen habilidades especiales. Por ejemplo, algunos tienen la habilidad de tomar decisiones, otros son así como, yo no puedo decir la palabra porque estamos grabando y estamos en público, pero a mí me llaman algo así como métete en líos profesionales. Porque la verdad es que yo me he metido en cada lío que a veces me ha costado caro, pero de todas maneras me he divertido mucho en la vida. Entonces, lo importante es que estamos dispuestos, los emprendedores, como es el caso de Tilly, como es el caso de Romy, como es el caso de Francisco y de Paola, estamos dispuestos a arriesgar, a hacer cosas más allá de lo que hace todo el mundo. Y entonces enfrentamos obstáculos, enfrentamos desafíos que van surgiendo, pero ese proceso implica realizar algunas etapas, por ejemplo, como la identificación de la oportunidad, la investigación de un mercado, el análisis de ese mercado, la planificación estratégica, que es una especialidad que ayuda muchísimo, y eso fue un campo donde a mí me gustó porque yo fui consultor en planificación estratégica y muchas de esas cosas las aplicamos en los negocios que habíamos iniciado. Otros, por ejemplo, como es el caso de Paola, que son unos expertos en obtención de recursos financieros, porque eso tiene que estar buscando financiamiento para cada cosa de los líos que se meten en su empresa. Lo que pasa, por ejemplo, con Romy, que busca recursos para implementar los proyectos educativos en los cuales está. En el caso de Tilly, que ayuda incluso a gestionar las empresas dentro del proceso de emprendimiento. El emprendedor es esa persona que se adapta al cambio, que anda por delante del cambio, cambia antes que el cambio sea necesario y aprende a vivir con el error. De verdad, nosotros somos expertos en cometer errores. Yo me declaro un experto en cometer errores. Yo creo que yo he cometido tantos errores en el mundo empresarial que puedo escribir libros acerca de la cantidad de errores que he cometido. Pero lo bueno es que los errores por lo general no propendo a repetirlos, son nuevos. O sea, soy muy creativo en el cometer errores. Y eso también es una habilidad, porque eso te permite crecer y te permite tener éxito. Entonces, emprender es una habilidad que se puede aprender, y esa es la gran noticia. Y se puede aprender y se puede desarrollar. Algunas personas pueden tener algunas características que ya traen quizás por su genética, pero otras la adquieren en el hogar, la adquieren por el ejemplo de sus parientes, pueden ser los padres, los abuelos, los tíos, por alguien significativo, y de forma natural empiezan a emprender y van adquiriendo el aprendizaje que es necesario y la experiencia que es necesario. Pero resulta que hay una cosa interesante que se llama el aprendizaje acelerado. Y ahí es donde viene la contribución de esta conversación. ¿Qué le trae el aprendizaje acelerado a la capacidad de emprender? De aprender a emprender. Lo primero es una convocatoria, y es una cosa que lo digo aquí, no me lo han oído hablar muchas veces a mí, es que la gente tiene que buscar educación formal.
educación formal en emprendimiento. ¿Dónde se obtiene esa información? Bueno, yo lo he visto en algunos colegios de educación secundaria que educan en emprendimiento. Lo he visto en universidades, lo he visto incluso en lo que llaman aquí en los Estados Unidos los college, que en Venezuela más o menos el equivalente sería un técnico superior. Y allí existen programas de aprender a emprender que tienen estructura académica. También existen empresas que ofrecen cursos y programas de emprendimiento que brindan algunos conocimientos teóricos y prácticos de cómo se debe iniciar y gestionar un negocio. Estos programas, por lo general, cubren temas como planificación estratégica, finanzas, marketing, gestión de recursos humanos, habilidades de liderazgo y muchas de las competencias blandas que requieren los empresarios que gerencian negocios cualquiera que sea. Hoy se sabe que las habilidades, los power skills, como lo llama una amiga nuestra, Elizabeth Joaquín, que ella habla de los power skills, porque ya no le gustan las habilidades blandas, a mí tampoco, porque las habilidades blandas suenan así como cuando uno es blandengue. No, a mí no me gusta, a mí me gustan los power skills. Entonces, esa educación formal yo la recomiendo, y si la institución, ya sea académica o didáctica, utiliza el aprendizaje acelerado en su metodología educativa, todavía mejor. Porque entonces está la garantía de aprender fácil, rápido, efectivamente y con gran recordación en la memoria, que es la promesa del aprendizaje acelerado. Después están los que se llaman los programas de incubación. Lo hemos visto, seguramente para Paola es bastante común ver allá en la ciudad de Miami, también en Francisco, y creo que también Tilly en Bogotá, programas de incubación para empresas, para emprendimiento y para startup. Estos programas lo que hacen es acelerar, brindándole a las personas el apoyo y la mentoría en las etapas tempranas de sus proyectos para evitar que comiencen con el pie izquierdo. Estos programas suelen ofrecer capacitación, asesoramiento, networking, acceso a redes de contactos. Mire, una de las cosas que pasa en el mundo de los negocios es la necesidad enorme de tener una red de apoyo. Hoy mismo conversaba con Paola en la mentoría que estábamos haciendo, y ella me dice, y necesito hacer tal actividad y necesito para ello un contador. Entonces me dice, no, y fulana me recomendó un contador y yo le recomendé otro. Esa red de apoyo es fundamental para un negocio. Si tú no tienes red de apoyo, tú estás muy falto de la ayuda que necesitas. Entonces, a veces no es necesario que tú sepas, sino que sepas a quién llamar, que tengas un contacto a quien llamar y pedirle ayuda. Yo, por ejemplo, cuando ustedes los que me conocen saben que cuando yo requiero ayuda, grito, Romy, ayúdame. Y ella inmediatamente aparece como arte de magia y me ayuda. Y eso es una cosa que yo aprendí desde hace varios años. El que pide ayuda vive la vida del que pide ayuda. El que no pide ayuda vive la vida del que no pide ayuda. ¿Y quién tendrá mejor vida? Seguramente el que pide ayuda. Entonces, en este caso, ese networking, acceso a red de contactos y sobre todo, por ejemplo, en el caso del emprendimiento, red de contactos financieros. A veces no sabemos y no sabemos a quién acudir para buscar el acceso a ayuda financiera. Mire, yo me quedo sorprendido. Si ustedes supieran la cantidad de becas que ofrecen los países europeos para estudiar, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, la cantidad de países europeos que ofrecen becas
para estudiantes hispanos y las becas se quedan desiertas porque no hay quien aplique. Eso es una tristeza. Me llega un amigo mío y me dice, yo quiero estudiar dirección orquestal. Ajá, aplica a las becas en Europa. ¿De verdad? Claro, aplica para que vea. ¿Qué pasó? Le salió la beca. Cuando la sorpresa de él fue, cuando él llegó al país, lo esperaron en el aeropuerto con un auto, lo llevaron al lugar donde iba a hospedarse, un apartamento para él, con todo listo, lo ayudaron a instalarse, lo ayudaron hasta la primera compra del supermercado, se la ayudaron a realizar. Y tenía beca full, una beca que le permitió sacar su doctorado. Eso sí, tenía dos requisitos que tenía que cumplir. Tenía que escribir una ópera y tenía que escribir la música para una película. Esos eran los requisitos. Imagínate el sacrificio, o sea, el sacrificio que iba a hacer él sacar una obra, pues se la publicaron. Imagínate eso. ¿Ah? Eso se llama saber a quién acudir. O sea, no, yo no sé dónde hay, ponme donde hay. Esa es la petición. Entonces, buscamos ayuda a los emprendedores también para desarrollar sus ideas y convertir el negocio en un éxito desde el principio. Una cosa que nosotros tenemos que admitir es que hay países que tienen la posibilidad de ofrecer para aprender experiencia laboral y práctica. Que no me deje Francisco mentir, porque su hija hizo unos internados cuando estaba estudiando que fueron parte del éxito que tiene hoy como empleada de una de las compañías más importantes del mundo. Pero esos internados, esa experiencia laboral y práctica que le brindaron los internados, le abrieron unas posibilidades extraordinarias desde el punto de vista laboral. Trabajar para empresas o para proyectos con el emprendimiento puede brindar una valiosa experiencia y aprendizaje para cualquier persona. Incluso, a veces la gente se piensa que esas ofertas son solamente para jóvenes. No es así. Hay internados para personas mayores que pueden ir y aplicar para un internado en una empresa buscando experiencia. Por ejemplo, si suponte, como en el caso de Francisco, que es sociólogo, suponte que él se hubiera dedicado a la sociología durante 20 años o más, y él decide cambiar de área laboral, él puede buscar un internado en otro campo del saber. Esa habilidad práctica que se obtiene a través de esa experiencia en instituciones, empresas, al trabajar en ese entorno emprendedor, se adquieren habilidades prácticas que nosotros necesitamos. Se aprende a tener éxito, se aprende a fracasar. Y entonces desarrollamos una nueva red de contactos con base en ese internado. Yo me acuerdo, había una oportunidad cuando yo estaba muchacho, había una oportunidad en la compañía eléctrica que había en mi ciudad. La compañía eléctrica era una subsidiaria de una empresa canadiense. Yo busqué un internado y claro, me pegué, como ustedes saben que yo soy más persistente que el odio, y hasta que no conseguí el internado no me quedé tranquilo. Eso marcó la diferencia porque yo hice un trabajo súper profesional en esa compañía de electricidad. Después salió otra, ese me llevó mi papá, porque yo ahí sí aproveché los contactos de mi padre. Mi papá era amigo del vicepresidente de mantenimiento de la industria Nitroven, se llamaba la empresa petroquímica que había en el Zulia, y yo logré que mi papá me llevara a visitar a su amigo. O sea, él fue a visitar a su amigo y yo fui con él.
¿Qué pasó? Bueno, que el señor, un español, por cierto, súper simpático, muy capaz, empezó a preguntar, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy estudiando ingeniería. Ah, estás estudiando ingeniería. ¿Y qué estás estudiando? Ingeniería mecánica. Ah, ingeniería mecánica. Bueno, por cierto, nosotros tenemos aquí un departamento bastante desarrollado de mantenimiento, con 800 empleados. Yo dije, Dios mío, se armó limpio, pues. Resulta que esa gerencia la tenía un señor que yo le tomé un gran cariño, Ramón Chacón, por cierto, padre de una excelente amiga mía, médico, Natalí Chacón. Bueno, terminé haciendo una pasantía. Originalmente era de 3 meses, me quedé no sé cuántos años me quedé trabajando con ellos. Interesantísimo. Entonces, ese internado me dio la experiencia laboral. Me tomé, mira, yo no me quedaba tranquilo, yo dormía en la planta, como era en una zona muy lejana a la ciudad, había que tomar lancha para llegar al otro lado del lago de Maracaibo. Yo me quedaba a dormir y me quedaba a dormir sobre la mesa de reuniones de la gerencia. No, yo no me iba a mi casa, me quedaba ahí, estaba obsesionado con las cosas que estaba aprendiendo. Eso fue una experiencia extraordinaria. Ahí logré entrar a programas, por ejemplo, con Kernel and Trigo, una compañía descomunal americana que les daba servicio a ellos, con Howard Finley Corporation, que eran expertos en diseño de sistemas de mantenimiento. O sea, lo mejor del mundo que tenía esa empresa, yo lo aproveché, y claro, eso no me costó ni medio. Hasta me pagaban, hasta auto me dieron, o sea, increíble, era una cosa increíble. Esa experiencia yo no puedo olvidarla, es parte de mi vida. Y esas habilidades que logré desarrollar ahí marcaron mi vida profesional. Lo que yo aprendí sobre el diseño de sistemas de trabajo, lo aprendí en esa especie de pasantía, que no fue pasantía, ya fue casi que estaba como empleado. Entonces, muy importante la experiencia laboral y práctica que se obtiene con lo que estoy describiendo. Otro recurso, sin lugar a dudas, mis amados libros. La lectura es una fuente de aprendizaje para el emprendimiento extraordinaria. Y más ahora con los recursos en línea, ¿verdad, Romy? Los recursos en línea. Y ahí están los blogs, están los podcasts, están los cursos en línea que se abordan gratuitamente. Y pero estamos hablando de que la vida no te da para ver las cosas maravillosas que hay en línea, que son gratuitas para formarte en emprendimiento y aprender y compartir el conocimiento y la experiencia de emprendedores exitosos. De hecho, hay unas masterclasses ofrecidas por los mejores empresarios del mundo que están accesibles en internet. Soy seguro que muchos de ustedes han ido a esas masterclasses y es increíble porque tienes ahí al quien es quien del mundo empresarial. Entonces, es esa experiencia de esos recursos para obtener información valiosa sobre estrategias de negocio, sobre desarrollo de personal, sobre gestión financiera, sobre los aspectos que son claves para el emprendimiento, son fundamentales a la hora de formarse en la habilidad de aprender. El emprendimiento acelerado está relacionado con una mentalidad de aprendizaje. Tanto el emprendimiento como el aprendizaje acelerado requieren de una mentalidad abierta y receptiva al aprendizaje constante. Los emprendedores exitosos están dispuestos siempre a adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos valores y nuevas perspectivas para mejorar su capacidad de emprender. El aprendizaje acelerado se basa en la idea de que podemos aprender más rápido, es verdad, y más efectivamente, también es verdad, pero es que tenemos que adoptar una mentalidad de crecimiento y estar abiertos a nuevos enfoques. Fíjense, la gente dice, Adrián, tú eres un adalid del aprendizaje acelerado. Sí es cierto.
pero no me quedo con el aprendizaje acelerado. Existen otras metodologías extraordinarias. El aprendizaje acelerado no es la panacea. Existen otras y por eso es importante, porque nosotros necesitamos emprender para aprender. Y dentro del emprendimiento está también a estar abiertos a nuevos enfoques de aprendizaje. Para ninguno es oculto que la interacción y la mejora continua, que es, por cierto, uno de los elementos del aprendizaje acelerado, se promueve desde desde la misma metodología. O sea, el aprendizaje acelerado promueve la idea de iterar, de experimentar y mejorar de manera constante. Los emprendedores aplican ese famoso ciclo de construir, medir y aprender. Construir, medir y aprender para probar sus ideas, recibir retroalimentación y realizar los ajustes según los resultados que vamos obteniendo. Por cierto que aprovecho para hacerle publicidad a Romy porque yo me quedo asombrado de las retroalimentaciones que ella otorga dentro del programa de formación de facilitadores virtuales. Todo el mundo queda extasiado leyendo sus retroalimentaciones. Me dice, Adrián, ¿de dónde sacaste tú esa muchacha que hace unas retroalimentaciones de lujo? Bueno, que tú veas, son secretos de la humanidad que dice, ellos los crían, como es Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, la retroalimentación es parte del proceso de aprendizaje. Si nosotros el aprendizaje acelerado lo basamos en experimentar, entonces tenemos que tener la posibilidad de analizar los resultados con base en la retroalimentación, adaptar la mejora continua para mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de aprendizaje. Y esa adaptación tiene que estar ligada con una resiliencia. Yo he usado esa frase varias veces hoy, creo, que yo soy más fuerte que el odio, en serio. El odio no me gana a mí, yo soy más persistente que el odio. Y esa resiliencia, que quizás me ha tocado por aprender por algunos efectos de mi salud, esa resiliencia hace que en el emprendimiento pueda adaptarme más fácilmente. Yo lo veo por la misma Paola Fregua que está aquí conmigo. Yo la admiro muchísimo porque Paola le han dado hasta por debajo de la lengua, le ha pasado de todo. Pero eso mismo que le ha pasado en la vida le ha dado resiliencia para adaptarse. Y esa resiliencia es una cualidad clave para emprender. Apenas hace un par de semanas, Paola estaba con la mano en la cabeza, con tanta cosa que le estaba pasando. Hoy hablamos, el panorama cambió, mejoró un poco, porque cambió el mercado. Logró superar obstáculos y aprender de algunos fracasos que tuvo antes. Eso es parte del negocio. Mira, ahí está Francisco que está haciendo así como perrito de taxi con la cabecita. Pero es que también a él le pasa. Él tiene una empresa que, mira, es increíble la cantidad de obstáculos que le ha generado en el último año. Es una cosa que de verdad es como para escribir un libro. Porque los obstáculos que le han aparecido son inéditos. Entonces, esa capacidad de aprender del fracaso es parte del aprendizaje. Si nosotros enfatizamos en la capacidad de adaptarnos y utilizamos los estilos de aprendizaje de cada uno, aprovechamos la tecnología disponible, podremos enfrentar los desafíos de una manera más flexible. Y ese enfoque en la acción, que es vital tanto en el emprendimiento como en el aprendizaje, es
Y le decía yo esta mañana a Paola, lo que importa no es lo que aprende, lo que importa es lo que hace con lo que aprende. El énfasis en la aplicación práctica del conocimiento, de las habilidades, de las actitudes y de los valores que vamos obteniendo. Porque el conocimiento por el conocimiento mismo no tiene valor. Si el conocimiento no se aplica. Si nosotros utilizamos este conjunto para aprender a tomar acción, a lanzar y sostener nuestros proyectos y a experimentar en ese mundo real que a veces no es agradable, aplicando inmediatamente lo que vamos aprendiendo a través de la puesta en práctica, del análisis de los problemas, del análisis de las situaciones y la toma de decisiones, entonces participaremos en las situaciones reales que logramos resolver. Y si además tenemos la costumbre, que nosotros la tenemos aquí entre nosotros, de compartir lo aprendido. Lo hacemos los lunes con Luis de la Torre, lo hacemos los lunes con el grupo de facilitadores virtuales, lo hacemos los miércoles en Learning Talk, lo hacemos los jueves en Soy Facilitador Virtual, lo hacemos en el programa de Francisco los miércoles al mediodía, lo hacemos los viernes en Desafiándote. O sea, nosotros pasamos la semana compartiendo aprendizaje y ese enfoque en la acción, o sea, se imaginan la cantidad de personajes que han ido a la entrevista con Francisco. Si nosotros agarramos al que fue hoy y lo ponemos a escuchar para poner en práctica algunas de las recomendaciones que nos dio acerca del manejo del riesgo, o vamos al de la semana pasada con Adriana Novak y lo que es el prestigio y la marca, agarramos cada uno de esas personas que ha entrevistado Francisco y tomamos decisiones informadas con base en la gente que podemos aprender. Podemos tomar decisiones cruciales informadas, sostenidas en datos, en análisis. Los emprendedores nos toca investigar y recopilar información relevante para poder llevar las soluciones al mercado, ser más competitivo y poder atender a los clientes con base en las decisiones estratégicas que necesitamos tomar. El aprendizaje acelerado nos permite basarnos en la curación de las fuentes de información. Y esa es una de las habilidades más importantes que aprendemos en el diseño instruccional, saber qué información es valiosa para poderlo poner en práctica. Si nosotros logramos identificar las fuentes de información más relevantes y utilizar las técnicas de análisis para comprender y asimilar el conocimiento que tenemos disponible y que es necesario, entonces podremos avanzar con decisiones informadas. No me canso de decir que el networking y la colaboración son fundamentales en el emprendimiento. A mí me sorprende cuando veo, por ejemplo, la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo, cuando veo la cantidad de gente dedicada a este campo en Hispanoamérica, y resulta que en la asociación más importante que hay de esa especialidad no participan. Cuando voy a la Sociedad de Recursos Humanos pasa lo mismo. Están representados los países como Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, algunos países de Asia, los países del área hispana, Latinoamérica, no se afilian. No hacen networking. Hoy mismo,
obtuve un contacto a través de mi participación en un grupo de consultores internacionales que nos reunimos una vez por semana de varias partes de los Estados Unidos y del resto del mundo. Me llegó un contacto maravilloso en Europa para ofrecer mis servicios como facilitador. Y no fue que yo lo fui a buscar ni siquiera, sino que no lo van a creer. Llamé por teléfono a una de las personas del grupo para saludarla, por el solo deseo de saludarlo. Y me dice, Adrián, no lo vas a creer, estaba por llamarte, mira, necesito que llames a fulana de tal en España porque necesitan una persona como tú para un trabajo en Europa, en varios países europeos. Inmediatamente, no perdí tiempo, inmediatamente la contacté, inmediatamente me respondió con amabilidad y gentileza. O sea, el networking funciona y la colaboración funciona, pero yo a ese señor no lo llamé con interés. Lo llamé con el deseo de saber cómo estaba. Porque él siempre está pendiente de mí. Se llama Joseph Barron y siempre está siguiendo mis publicaciones y yo las de él en LinkedIn. Ese networking inmediatamente funciona porque nos permite construir la red de contactos y colaboración con otras personas clave. Otra vez me soporto en el testimonio de Francisco. Francisco realiza una entrevista semanal. Yo te aseguro que al menos 50% de los entrevistados han llegado de mi mano. Yo se lo presento a Francisco y claro, Francisco después hace lo que él quiere. Pero la verdad es que él ya confía, dice, este lo conoce Adrián, debe ser bueno. Y entonces inmediatamente lo contacta y va y lo busca y me dice, Adrián, qué bueno, qué maravilla que funcionó esto. Así funciona. El amigo de mi amigo es mi amigo. Eso es una regla en el negocio. Ahí está Paola que está haciendo con la cabecita así. ¿Por qué? Porque resulta que ella también ha sido beneficiada de ese networking. Si nosotros logramos conectar a quienes han sido nuestros mentores, a quienes han sido los que han invertido en nuestro negocio, a los que han sido nuestros clientes, a otros emprendedores, entonces podremos obtener orientación, apoyo y oportunidades de crecimiento. En el aprendizaje cerrado eso es fundamental, el aprendizaje colaborativo. Y en eso la coincidencia es enorme. Otro elemento del aprendizaje del emprendimiento es la innovación y la creatividad, que como ustedes no voy a repetir eso porque ustedes saben mucho de eso, que innovación y creatividad son dos cosas diferentes. Se puede hacer innovación sin haber creado nada. Y se puede crear y no innovar. Tanto el emprendimiento como el aprendizaje acelerado fomentan la innovación y la creatividad. Y los emprendedores pueden identificar nuevas oportunidades, desarrollar nuevas soluciones con base incluso en soluciones que anteriormente funcionaron y que habían dejado de funcionar. Voy a contarles esta anécdota. Estaba yo en Minnesota, estaba tomando un programa y alguien dice que había una habilidad que era del pasado y que era inútil, que era la taquigrafía. Resulta que en la sala había una persona que estaba haciendo mapas mentales para tomar nota de la sesión que estaba realizando el speaker, el conferencista. Cuando dicen eso, ella agarra la hoja del mapa mental y me la pasa. El mapa mental la estaba haciendo con taquigrafía. Fue una sorpresa para mí y una lección maravillosa.
una habilidad del pasado que ya está en desuso, ella la tenía incorporada y ustedes saben que la gente que escribía con taquigrafía escribía a una velocidad espeluznante. Ahora imagínense la taquigrafía mezclada con el mapa mental. Una solución maravillosa. Entonces a veces hay que agarrar y meterle un espejo retrovisor a ver qué había en el pasado que podemos rescatar para ponerlo en marcha como un emprendimiento nuevo. Si nosotros logramos alentar a nuestros estudiantes a que exploren un diferente enfoque, a que desafíen lo convencional, a pensar más allá de la caja, creativamente, y que busquen un resultado más rápido y efectivo, la innovación y la creatividad va a funcionar a favor del emprendimiento. Paola hablaba conmigo la semana pasada y estaba diciéndome un quiebre que tenía con el manejo de agenda. Inmediatamente me acordé de una fórmula de 15 minutos que me había enviado Gustavo Yepes y se la compartí. Y hoy me escribe Elizabeth Iroski y me dice, Adrián, utilicé la fórmula de los 15 minutos de Harvard durante el lunes y martes y he tenido unos resultados maravillosos. Para emprender muchas veces lo que falta es tiempo. Bueno, lo que hay que hacer entonces es gestionar el tiempo con herramientas nuevas. Los emprendedores logran equilibrar las múltiples tareas y responsabilidades y logran maximizar su tiempo y recursos disponibles para lograr sus objetivos. Me preguntaba hoy mi esposa, Adrián, ¿tú quién crees que es más inteligente entre el tipo de Twitter, el tipo de Facebook o ¿cómo se llama? El de Amazon? Y yo le dije sin duda, Elon Musk. Eso sí, odioso, insoportable, pero una inteligencia sobrehumana. Y tú ves lo que hace a diario y los emprendimientos que tiene y tú dices, Dios mío, está metido hasta en peleas de perro. O sea, en serio, no hay una sola área del saber en donde no esté involucrado. Se multiplican. Y esa es la característica de los emprendedores exitosos. Pareciera que el día de ellos durara 72 horas. Porque logran multiplicarse. Y se hacen altamente productivos. Maximizan su tiempo. Cuando vemos a Warren Buffett, que es capaz de leer un libro diario. Un libro diario. Y ha sido, yo creo que ha estado, no me acuerdo cuántas décadas tiene, entre el primero, segundo y tercer lugar del hombre más rico del mundo. Esa capacidad de gestionar su tiempo está relacionado con la simpleza. Por ejemplo, viaja en clase turista, tiene el mismo auto desde 1984. O sea, en serio, él simplifica todo. El aprendizaje acelerado se basa precisamente en enfocarse en técnicas y estrategias que optimicen el tiempo de estudio y que mejoren la atención y que mejoren la retención, que mejoren la capacidad de obtener información, que aumenten la eficacia. Y a veces las soluciones son las más simples, las más sencillas. No enredarse la vida. Por eso es que nosotros en las clases de formación de facilitadores virtuales ponemos a los socios de aprendizaje a hacer una experiencia de aprendizaje de 1 minuto, una experiencia de aprendizaje de 3, una de 5, una de 15 y la de máxima que tiempo que le damos es de 20. Y dice Adrián, ¿por qué tan breve? Porque eso es lo que hace que nosotros le quitemos lo superfluo a la experiencia de aprendizaje para ir directamente a lograr que el aprendizaje ocurra. Y esa gestión del tiempo lo que hace es que nosotros optimicemos el tiempo de estudio. Y si además adquirimos nuevas herramientas para retener la información, aumentará siempre la eficacia del aprendizaje. Hay algunas otras cosas que vienen del aprendizaje acelerado que quiero mencionar. Voy a enunciar 3 de ellas. Análisis de situaciones, análisis de problemas y solución de problemas.
pensamiento estratégico y gestión de incertidumbre y riesgo. Hoy me acordaba cuando estaba haciendo Francisco su programa y yo decía, Dios mío, parece que estuviera conectado lo que está hablando este hombre con lo que yo voy a hablar en la noche, que es la gestión de la incertidumbre y el riesgo. Eso es parte del emprendimiento. Si el emprendedor logra disminuir la incertidumbre y asumir los riesgos con inteligencia, entonces podrá utilizar su tiempo y buscar las oportunidades de tal manera de que pueda adentrarse a nuevos mundos. Y no digo que no va a cometer errores, y no digo que no va a enfrentar dificultades, pero ambos procesos requieren que él maneje la incertidumbre y acepte el riesgo y aprenda a manejar los resultados. Esa gestión de la incertidumbre es fundamental en un emprendedor. Si el emprendedor se frustra a la primera, ya está muerto. Es famoso el cuento de Alva Edison, cuando se le quemó la casa. ¿Han escuchado esa historia de Alva Edison cuando se le quemó la casa? ¿Ah? Estaba parado frente a su casa con la esposa y el hijo y les dijo, no se preocupe, ahí se quemaron todos mis errores. ¡Wow! O sea, en serio, mira, ya no me preocupo por lo que hay ahí, porque ya eso, ya yo lo hice, ya los errores los cometí, ya se quemaron. Si no, ¿cómo creen ustedes que un hombre hubiera intentado 1300 y tantas veces crear la bombilla eléctrica? La mayoría ya al tercer intento ya hubiera abandonado. Él superó los 1300 intentos hasta que inventó la bombilla. Creo que le debe haber dejado a la familia algo de royalty, el inventito, ¿verdad? Entonces, la gestión de la incertidumbre es fundamental. El pensamiento estratégico, la capacidad de planificar y diseñar estrategias y de poder considerar factores como competencia, mercado, recursos, tendencias, y más con inteligencia artificial, que ahora es fundamental, pues. Por cierto que ChatGPT no es la mejor herramienta para eso, porque ChatGPT no está actualizado. Hay herramientas mucho más poderosas de inteligencia artificial y que están al día, al giorno, al momento en que le das el clic. Si nosotros logramos identificar las áreas clave que requieren más atención y maximizar nuestra eficiencia a través de un pensamiento estratégico, es fundamental. Y el análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, porque, bueno, eso es una metodología. A mí me encanta porque lo nombré a ustedes ahorita, le di en mi experiencia. O sea, estamos hablando de que en el momento en que yo me formé con Kerner and Trigo, tenía yo 21 años de edad. Y análisis de situaciones, análisis de problemas de toma de decisiones, lo aprendí a los 21. Eso fue fundamental en mi desarrollo profesional, sin lugar a dudas. No tenía conciencia, yo en serio, de lo que estaba aprendiendo. Me divertí, eso sí, porque además había mucha matemática y mucha estadística, pero no tenía conciencia de lo impacto que iba a traer en mi existencia semejante conocimiento. Esa capacidad de análisis de situaciones, que además ahora oía ayer una entrevista a Yuval, ¿cómo se llama? Yuval, Dios mío, Harari, el escritor israelí, el escritor del libro Sapiens y de ¿cómo se llama el otro? Sapiens es el más conocido de él.
Y él hablaba de la importancia de la historia, de la importancia de estudiar historia para entender los problemas de hoy. Por cierto, búsquelo, está en los programas del BBVA. Del día de ayer salió al aire. Si nosotros logramos empoderar a nuestros estudiantes, motivarlos y apoyarlos, y además le damos el mejor regalo que el aprendizaje acelerado le puede otorgar a un emprendedor, que es la capacidad de facilitar aprendizaje para otros. Esa capacidad de facilitar aprendizaje es una guía fundamental para un emprendedor. Porque entonces el emprendedor, y yo los he visto, emprendedores que tienen proyectos extraordinarios, pero que a la hora de presentarlos dan vergüenza. Que no saben comunicarlo. Si nosotros le damos la habilidad de facilitar aprendizaje, lo ayudamos a que comprendan los conceptos clave de la facilitación, de proporcionar una demostración, de hacer una explicación clara, de responder preguntas, de facilitar diálogo y actividades en grupo, de promover la participación. Ese facilitador va a fomentar la reflexión, va a fomentar el pensamiento crítico y va a alentar a la gente a confiar en él. Por eso, la capacidad de facilitar aprendizaje es fundamental para un emprendedor. Espero que les haya gustado esta conferencia acerca del emprendimiento. Me gustaría recibir un par de preguntas de ustedes. Bienvenida a sus preguntas. Bueno, quiero comenzar. En primer lugar, este es un tema que considero, Adrián, que es vital, es fundamental. Me emociona porque me siento identificado con él como emprendedor que soy, y porque a medida que tú ibas conversando y hablando sobre los elementos que conforman la importancia del aprender a emprender, pues mentalmente me iba ubicando a mis diversos momentos de la vida también en los diversos emprendimientos, ¿no? Entonces celebro que esta área, o no sé cómo llamarla, pero me gustaría que pudiéramos explorar y continuar profundizando sobre esta área a nivel particular, pues, ¿no? Porque siento que nos da muchas herramientas para continuar en estos caminos de cada quien en emprendimiento. Mientras hablaba se me disparó una pregunta que es justamente eso que hablaba, ¿no? La dificultad que existe muchas veces entre la idea que tenemos de un emprendimiento y llegar a transformarlo en un modelo de negocio, es decir, llegar a transformarlo en algo que sea rentable, ¿no? Y que sea factible. En tu opinión, Adrián, mencionaste muchas habilidades importantes para un emprendedor. ¿Qué habilidad o qué habilidades consideras tú claves para poder dar ese paso entre esa idea inicial que muchos emprendedores tienen, pero que no logran cristalizarla? Ya mencionaste algunos elementos, por ejemplo, las dificultades de comunicarla y explicarla claramente. Aparte de esas dificultades de la comunicación efectiva, asocias con que hay algunos otros factores limitantes para que eso no se cristalice? Yo siento que uno de las habilidades fundamentales para un emprendedor es la capacidad para poder plasmar en un escrito sencillo y simple la idea. A mí me encantan los prompts, porque los prompts ayudan muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido para utilizar la inteligencia artificial, tanto Bing como Bard como ChatGPT, es que he aprendido a redactar los prompts. Importante, claro. Y entonces yo le pido a ChatGPT, simúlame una manera de exponer este proyecto por escrito. Y le doy los parámetros. ¿Qué es lo que quiero emprender?
a qué público siento que va dirigido y le voy poniendo parámetros para que entonces después le doy al prompt y él me hace un ejemplo escrito de lo que yo tengo que concebir. Eso es un uso de la inteligencia artificial que me parece maravilloso. Lo que no está escrito no existe. Proyecto que no se escribe no existe. A mí me encantaba, porque yo, tú sabes, no quiero crear un desastre aquí, pues si busco mover la mano aquí en mi escritorio, puedo causar un desastre, pero yo, si yo estiro la mano, voy a sacar un blog que tengo, especial, que traje desde Finlandia hace como el principio de los 90, traje una cantidad de blogs especiales de diseño, en donde yo escribo las ideas. This is a reminder. My medications. La gente tiene que enterarse que yo tomo This is a medicación. reminder. My medications. Entonces, antes yo agarraba y solamente lo escribía en mi blog. Ahora todavía lo hago, escribir en mi blog, pero ahora me soporto en la inteligencia artificial para escribir. Entonces, produzco una idea escrita. Esto es lo que quiero lograr. Y ya cuando veo la idea escrita, puede ser que la idea nueva que se va a poner en movimiento va a ser muy diferente de la idea anterior, pero ya la escribí. Ya tengo un punto de comparación. Otra necesidad especial es tener motivación intrínseca. Porque ninguna acción humana se logra si no hay una emoción que la impulsa. Y las acciones que no suceden por emociones que las detienen. Entonces, tenemos que tener la motivación intrínseca correcta. Y por eso, el famoso grupo de 5, usted conoce, ¿verdad? Que la vida nuestra se basa en las 5 personas que más frecuentamos. Por eso las personas que te rodean tienen que ser positivas. Tienen que tener metas desafiantes, pero alcanzables. Deben brindarte retroalimentación constructiva. Debe reconocerte y aprobarte y proporcionarte apoyo emocional y, claro, apoyo intelectual, académico. Deben ser personas que fomenten tu confianza y que te inspiren a persistir. Cuando tú tienes la motivación correcta, tienes las técnicas correctas y estás en el contexto correcto, porque también el contexto funciona para dar un mejor resultado. No es lo mismo emprender en un lugar donde abundan y estás que parecen hongos por todos lados, estás compitiendo con ideas cada vez mejores y mejores y mejores, que donde hay un nicho que nadie está ocupando. Allí la idea de emprender fructifica mucho más fácilmente. Espero que esta respuesta haya satisfecho tu expectativa. ¿Alguna pregunta adicional? Gracias, Adrián. Están bienvenidas sus preguntas. Últimamente me he puesto muy generoso contestando. Vamos, atrévanse. Yo no tengo pregunta, pero sí comentario. Me dijiste una cosa ahorita que me hizo mucho clic. Cuando una idea no la concretamos es porque hay una emoción que nos está deteniendo en el desarrollo de ese emprendimiento o de esa idea, de esa acción específica. Eso me hizo mucho clic. También, Adrián, el tema No te vayas de la idea, no te vayas de la idea. Ajá. Y para liberarte de una emoción que te tiene detenida, una de las mejores herramientas es el ejercicio físico.
Ok. Normalmente, cuando estamos pensando, el actuar está ligado a la emoción que viene en conexión con el pensamiento. Pero si nosotros logramos destrabar la emoción a través del ejercicio físico, la emoción probablemente se libere para ir a convertirse en el impulso que tú necesitas. Ok, gracias. Y lo segundo que ibas a decir. Bueno, que también me hizo mucho clic el hacerlo fácil, el hacerlo sencillo. Muchas veces queremos hacer las cosas muy elaboradas y la verdad es que hay que volver a lo básico. Eso me hizo mucho clic. A veces lo que pasa es que lo básico que nosotros traemos es un básico complicado. Entonces, a veces no hay que volver a lo básico, hay que volver a lo sencillo. A lo sencillo. Y fíjate que estoy diciendo la palabra sencillo, no estoy diciendo la palabra simple, que es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento fundamental en mi quehacer religioso, que es la Trinidad. Y es sencilla, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sencillito. Pero simple no es. Entonces, podemos tener soluciones sencillas que tengan una gran profundidad. Lo que debemos evitar a todo evento son soluciones complicadas. El emprendimiento no es complicado. El emprendimiento es, por definición, sencillo y complejo, pero no complicado. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Igualmente, buenas noches, Francisco, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Gracias, Paola. Tremendo regalo este Learning Talk para mí.